buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Qué privilegio estar este domingo 8 de mayo compartiendo con ustedes esta porción de la palabra del Señor que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3, en los versículos del 16 al 23. Hoy es un bonito día para prepararnos y adorar al Señor. Ahora en este momento está iniciando también nuestro servicio presencial. Esperamos que todos ustedes nos acompañen en el próximo si no están en camino o han llegado a la iglesia. Recuerden, nuestro servicio va a ser a las 9 de, no, ahorita es a las 9 de la mañana, luego a las 11 y luego a la 1 de la tarde. Ahí nos estaremos viendo. También recordarles varias cosas, ¿no? Entre ellas que hoy, precisamente, bueno, ayer empezamos las clases de la Escuela de Desarrollo y hoy vamos a comenzar las clases presenciales. Ayer empezaron en línea y hoy empezaremos con las clases presenciales. Así que si ustedes tienen deseo de seguir aprendiendo de la palabra del Señor, pues les invitamos para que nos acompañen este, este domingo en las clases. A la entrada ustedes van a encontrar en el domo una mesa en donde está todas las indicaciones de los diplomados que se están dando, de las clases que se han iniciado como parte de estos diplomados. Así que estén listos, preparados el día de hoy para seguir aprendiendo del Señor. Es un día muy bonito, así que les invitamos a todos para que nos acompañen. Gracias por sus comentarios. Y algunos hermanos ya se han conectado. Es un gusto saludarles desde aquí, que también exactamente, ¿verdad? Que todos tengan un bonito día y que el día de hoy pues seamos muy bendecidos en todo cuanto hacemos y que también disfrutemos del compañerismo entre nosotros. Ya empezamos a reunirnos. He notado que la asistencia a la iglesia también está creciendo cada día más y eso nos da gusto, ¿verdad? Como que ya nos sentimos con un poquito más de confianza para salir y para estar en los servicios. Pues muy bien, hermanos, ¿qué les parece si empezamos nuestro tiempo devocional este, orando y pidiendo al Señor su dirección? Les invito a que oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de estar aquí juntos a través de la tecnología y estamos reunidos, Padre, con el propósito de aprender más de ti. Te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra con nosotros y oramos que tú sigas cuidándonos, protegiéndonos y aquellos que están enfermos, que se encuentran mal, que seas tú, Señor, que los levante. Eh, Permite que esta pandemia pase ya pronto y podamos tener más libertad para movernos y reunirnos como deseamos. Padre, gracias por este día. Gracias en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro tiempo devocional, mis queridos hermanos, y yo quiero, este, pues invitarles para que tomen sus Biblias y nos sigan en la lectura. El texto que vamos a leer el día de hoy es muy breve, muy pequeño, y es precisamente la parte en donde el apóstol San Pablo empieza a dar por terminada la discusión que había traído desde los versículos del capítulo 2 incluso, ¿verdad? Cuando empezaba a ver los problemas de la iglesia y en el capítulo 3 se enfrenta directamente a uno de los problemas más graves que la iglesia de Corinto estaba teniendo, que era el problema de la división, el sectarismo que se estaba dando dentro de la iglesia,
precisamente por las situaciones de la percepción que los hermanos tenían acerca de los diferentes líderes. Muy bien, en el versículo 16 al 23, Pablo va a empezar a terminar esta sección diciendo así: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos o sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Como ustedes pueden observar en esta sección, el apóstol San Pablo se dirige ya de hecho al problema que los corintios habían estado teniendo. El problema del sectarismo debido a la percepción del liderazgo. En unos versículos anteriores, Pablo venía hablando acerca de cómo la iglesia se había dividido y se había, por decirlo así, hecho fan de uno de los diferentes pastores que habían tenido. Unos decían, no, yo soy de Pablo; otros decían, yo soy de Pedro; no, de Cefas; no, yo soy de Apolos. Y finalmente, pues los que se sentían más espirituales decían, no, nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Pero el problema con esto era la manera en que la gente eh, se separaba de los demás, como para mí. Lo más importante, el pastor más importante es Pedro. Entonces, si tú dices que para ti Pablo es bueno, pues no me junto mucho contigo, ¿verdad? A mí me gusta cómo Pedro maneja las cosas y demás. Además, Pedro estuvo con el Señor, ¿verdad? Y esto hacía que la iglesia se fuera separando, se fuera dividiendo en grupos. Pablo atacó precisamente este punto de diferentes maneras. Lo primero que Pablo hizo fue referirse a los diferentes tipos, bueno, los diferentes tipos de ministerios, o de ministros, perdón. Primeramente debíamos de entender, decía Pablo, que los ministros, cualquiera que sea su trasfondo, cualquiera que sea su conocimiento, no son otra cosa más que colaboradores de Dios. Es decir, ellos estaban haciendo la obra de Dios, pero la obra no les pertenecía a ellos. La obra es de Dios, no de los pastores, decía Pablo. Entonces, allí fue donde Pablo empezó atacando el problema. Deberíamos de entender precisamente que la obra es de Dios. Una segunda cosa que Pablo señaló en toda esta sección es el hecho de que desgraciadamente nosotros vamos a encontrar dentro del grupo de colaboradores de Dios personas que consideran el ministerio de diferentes formas. Y Pablo señala aquí tres actitudes pastorales. La primera de ellas es la que Pablo llama el perito arquitecto. Pablo la señala precisamente en el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada cual mire cómo edifica. Entonces, el perito arquitecto es el que sabe hacer las cosas, el que sabe dónde van las piezas que se tienen que poner, y el que trabaja con cuidado.
Por eso Pablo señala esta primera acción, ¿no? Ese ministro, ese colaborador de Dios que sabe hacer bien las cosas, que sabe dónde poner las cosas y cómo ponerlas. Como un arquitecto, ¿verdad? Que sabe dónde va el cimiento, qué piedras deben de ponerse, qué tipo de ladrillos, qué tipo de mezcla, etcétera. En segundo lugar, en el versículo 12, Pablo habla de otro tipo de colaborador. A este un comentarista le llama el colaborador insensato. Es decir, este colaborador es al que no le interesa exactamente qué tipo de material va a utilizar. Pablo dice en el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, el perito arquitecto que sabe qué material va a utilizar va a recibir su recompensa de Dios. Pero por otro lado, también tenemos a estos insensatos que no les importa el material que van a utilizar. Pueden utilizar, dice aquí Pedro, heno, hojarasca, madera, lo que sea. Al fin y al cabo, dicen ellos, pues de lo que importa es salir adelante, ¿no? Y no les importa cómo. El detalle, dice aquí Pablo, que este tipo de obra, este tipo de ministerio va a ser probado. Y estas personas, como decía yo, que un autor comenta o les llama insensatos, ministros insensatos, lo que va a suceder es que van a recibir, o van así a recibir pérdida, van a tener una pérdida en ellos, aunque ellos sean salvos, aunque ellos se salven, la obra se va a venir abajo y no va a servir de nada. Entonces tenemos por un lado un ministro que es perito, arquitecto, que sabe cómo trabajar, y otros ministros que no les importa lo que hacen las cosas como salgan. Estos, dice Pablo, van a recibir pérdida, aunque van a ser salvos. Hay otro tipo de ministro al que Pablo se refiere y es en el versículo 17. Pablo dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Un tercer tipo de ministro es no solamente el que no le importa cómo va a ministrar, sino que lo que quiere hacer básicamente es destruir lo que otros han hecho, destruir la obra del Señor. Estas personas ven la iglesia, ven la obra de Dios como un modus vivendi, ven la obra de Dios como un negocio, ven la obra de Dios, ¿verdad? Con egoísmo, ¿verdad? Y lo único que buscan es que si tú estás haciendo algo bueno, vamos a destruirlo, vamos a acabar con él para poder salir nosotros adelante. Pablo dice aquí que este tipo de ministerio Dios lo va a terminar. Desgraciadamente hemos visto obras, iglesias que se vienen abajo porque fueron construidas no sobre la santidad de Dios, no sobre la palabra de Dios, sino por los intereses personales de alguien. ¿Sí? Y esto, tarde o temprano, se acaba. Este tipo de ministerio entonces va a terminar. Hay ministerio que Dios va a premiar, hay ministerio que Dios va a evaluar, ¿verdad? Y lo va a evaluar duramente, pero hay ministerios también que Dios va a terminar. Entonces Pablo habló de estos tres elementos en el ministerio. Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia, en primer lugar, hermanos, no se trata de que nosotros debemos estar preguntándonos cuál es el mejor pastor, cuál es el peor pastor, cuál es el que sirve, cuál es el que no sirve, etcétera, ¿no? Y no debemos nosotros, como lo hacían los corintios, entregar nuestra lealtad de esa manera, como lo hicieron los corintios a los pastores.
Nuestra obligación es verlos a ellos como colaboradores de Dios. Nuestra lealtad debe siempre estar dada a Dios. Nuestra vida, lo que nosotros somos, es ¿para qué? Para servir a Dios. Eso es lo primero que Pablo hizo en este pasaje. La segunda cosa que Pablo quiere que nosotros entendamos, además de la diversidad de ministerios o de ministros que existen, es el hecho de lo que nosotros somos. En el versículo número 16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La segunda cosa que debemos de entender es no solamente el hecho de la diversidad de ministerios que pueden haber, o de la diversidad de estilos y tipos de ministerios o de ministros, sino que también debemos de entender nosotros lo que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos el templo de Dios. Y como templo de Dios, en nosotros mora el Espíritu de Dios. Por esto es que nosotros como templo de Dios somos santos. Ese es el elemento que debemos de entender. Si yo tengo un ministro al lado mío, si hay un ministro o un grupo de ministros que están trabajando para nuestra edificación, yo debo de pensar precisamente que ellos están laborando para que yo crezca como y templo de Dios. Es decir, que yo pueda a través de estos ministerios poder entender cuáles son las cosas que en mí no están bien o cuáles son mis fortalezas como creyente para poder servir al Señor. Y a través del ministerio de ellos, a través del ministerio de estas personas, poder seguir creciendo para servir al Señor mejor. ¿Por qué? Porque yo soy el templo de Dios y el Espíritu Santo vive en mí. Fíjense que yo me he encontrado con ministros que han aportado muchísimo a mi vida y que me han enseñado no solamente cuáles son mis errores, sino también cuáles son mis fortalezas. A estos ministros yo les doy las gracias porque me han ayudado profundamente a crecer como templo del Espíritu Santo. Entonces, esta es la segunda cosa que debemos de entender, que nosotros somos el Espíritu, somos el templo del Espíritu de Dios y que Él mora en nuestras vidas. Hay una tercera cosa que Pablo le dice a los corintios, además de esto. Les dice precisamente que no debemos engañarnos. Dice, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, la tercera cosa que debo de entender yo es que no se trata de ser sabio con respecto a lo que el mundo nos ofrece. ¿Sí? El mundo te puede dar mucho conocimiento, el mundo te puede llenar de mucha información, ¿verdad? Y en ocasiones nosotros llegamos a pensar que ya lo sabemos todo, que ya no hay nada que podamos nosotros recibir de alguien, que nos bastamos por nosotros mismos. Pablo dice, ten cuidado, ¿sí? No seas sabio, no te consideres sabio como en este mundo, ¿verdad? Que ya te conviertes en un insensato que ya piensa que no necesita nada. Al contrario, todos necesitamos de todos porque somos el cuerpo de Cristo. Y tú me necesitas como yo necesito de ti. Es la tercera cosa que debemos de entender, que no nos convirtamos en insensatos delante de Dios, sino que abramos nuestro corazón al ministerio de la gente que nos rodea,
Hay alrededor nuestro mucha gente que está ministrando para nuestro bien. No solamente son los pastores de la iglesia, es la gente que nos rodea a quienes Dios ha puesto como ministros para ayudarnos a crecer. Así que no nos bloqueemos, hermanos, ¿sí? Entendamos bien que todos somos colaboradores de Dios, entendamos que somos el templo de Dios y que somos santos y entendamos que nos necesitamos, que no podemos cerrarnos a lo que otros nos pueden aportar. No seamos sabios en nuestra propia opinión. La conclusión entonces a la que Pablo llega es a esta. Así que pues ninguno se gloríe en nada, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cefas, sea Apolo, sea la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es nuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Con esto Pablo quiere cerrar entonces este pensamiento. Recordemos, ¿somos de quién? Somos de Cristo, somos de Dios. Y todo lo que está a nuestro derredor, hermanos, ministros, experiencias, vidas, conocimientos, deben de ayudarnos a crecer, deben de ayudarnos, deben de servirnos para ser mejores para Dios. Este domingo, hermano, entonces cuando tú llegues a la iglesia y te encuentres con los hermanos o nos encontremos allí, vayamos con este pensamiento. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿De qué manera me vas a edificar? ¿Cómo puedo yo sacar algo para crecer más en mi relación con Cristo? Lo vamos a oír en los sermones, lo vamos a oír en las charlas de pasillo en la iglesia. Y ahí en un abrazo, en un saludo, ¿verdad? Vamos a ver la manera en que Dios está edificándonos. Abramos nuestra vida entonces a un mundo de edificación y no a un mundo de sectarismo en donde nos apartemos unos de otros porque pensamos diferente o porque tenemos diferentes ideas o porque tenemos diferentes gustos. Al contrario, ¿verdad? Cuando juntamos dos gustos ya tenemos un gusto mayor. Cuando juntamos dos perspectivas, la perspectiva se hace mayor aunque sean contrarias. Así que hermanos, abramos nuestro corazón para que Dios ministre a través de la gente en nosotros. No nos hagamos vanagloriosos, no nos enorgullezcamos, sino que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, no solamente el día de hoy, sino toda nuestra vida. Sigamos entonces el consejo del apóstol Pablo. Ninguno se gloríe en los hombres. Gloriémonos en Dios y démosle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Ahí les dejo entonces estos pensamientos, hermanos. Gracias por acompañarnos, hermana María Sara, como siempre, gracias por estar con nosotros. Rosy Calderón también. Pati, un saludo para ti también. Irma Argüelles, Raquel Vargas, Blanca Barrientos. Pati, qué gusto, hace días que no te vemos. Susan Haas, bendiciendo día también para ti. Mónica Gordillo, un saludo también para ti, a nombre de la iglesia, ¿verdad? Gerardo Ayano, gusto saludarte a través de mi hermana Ruiz, Lidia, gracias por su saludo. Leo Patiño, saludos también para ti. Ali Moreno, Álvaro Barojas, gracias por acompañarnos este día y pues les deseo que nuestro Dios les siga bendiciendo grandemente. Disfruten de este domingo y nos veremos o nos escucharemos nuevamente, ¿verdad? Si no nos vemos en la iglesia, aquí dentro de 15 días. Que Dios les bendiga a todos. Feliz domingo.